Saludos a todos, amados hermanos, que van siguiendo este proceso maravilloso de transformación. Es un privilegio para nosotros como iglesia, Vino y Odres Nuevos, estar teniendo un seguimiento con ustedes a distancia, a través de estos medios, a través de la internet, a través de las redes sociales. Para nosotros es un privilegio seguir en contacto con ustedes. Les felicitamos a todos ustedes que han terminado su primera etapa llamado Nuevos Comienzos. Se han mantenido buscando el rostro del Señor y estamos contentos por ello. Sigan congregándose en sus iglesias, allá donde estén, en cualquier ciudad, estado de la República Mexicana, o aún los que están siguiéndonos desde otras naciones. No dejen de congregarse en su iglesia local para que su proceso sea completo. Entonces les hacemos esa sugerencia, aunque sigan con nosotros en línea, no abandonen su comunión con una iglesia local, porque el cuerpo de Cristo propiamente es necesario la relación con otros creyentes para poder crecer como cuerpo. No solo es un seguimiento virtual, sino una relación con otros creyentes para seguir creciendo en la fe. Así es que, amados hermanos, a todos los que están fuera de esta ciudad de Monterrey, un abrazo, saludos, bendiciones, les amamos. Es un honor que podamos seguir juntos este proceso. Terminaron Nuevos Comienzos, su retiro de conquistadores o mata gigantes. Yo sé que fue una bendición para todos y cada uno de ustedes. Yo sé que pudieron en ese retiro descubrir algunos gigantes que hay en sus vidas, pero sé que Dios ha levantado a un guerrero en cada uno de ustedes, y sé que el Señor obró en este retiro de conquistadores, no solo abriendo nuestros ojos para que descubramos los gigantes que en nuestra vida se han levantado, sino dándonos un espíritu guerrero. Yo sé que salieron guerreros de este retiro y damos gloria a Dios por eso. Yo sé que salieron guerreros dispuestos a pelear, dispuestos a luchar, con un entendimiento mayor de la guerra espiritual. Así es que estamos contentos por ello y vamos a continuar en esta etapa que ahora se llama Escuela de Berea. Escuela de Berea tiene básicamente tres módulos. Tres módulos tiene la Escuela de Berea. Es nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Y cada nivel, hermanos, se divide en dos secciones. Por ejemplo, va a ser nivel 1, la primera etapa se llama formación y la segunda etapa se llama visión. Está el nivel 2 y se divide igual en dos partes. La primera etapa que se llama formación y la segunda etapa que se llama visión. Y nivel 3 igual. Nivel 3 formación, nivel 3 visión. Entonces, en promedio cada lección tiene 14 clases en promedio. Y bueno, se las estaremos enviando en línea. Recuerde estar mandando sus tareas al final de cada lección. Terminando de haber dado la lección, tiene esa semana para enviarnos sus tareas. Envíennoslas vía correo electrónico a los correos que están en nuestra página de internet www.vinoyodresnuevos.org. Como quiera, van a estar en contacto con la encargada de la escuela en línea. Así es que, pues hermanos, sin más preámbulo, sin más por agregar, vamos a empezar esta nueva etapa llamada Escuela de Berea, y vamos a estar viendo este primer módulo llamado formación, nivel 1. Para ver cada lección yo le voy a pedir que usted tenga su manual a la mano
tenga su Biblia a la mano, por favor. Su manual es formación, primer nivel, formación, los primeros pasos en la vida de un discípulo. Entonces yo le voy a encargar, los manuales ya se los hicimos llegar vía internet con cada uno de los encargados, con los pastores, con el pastor de su ciudad. Así es que, amado, sin más preámbulo, vamos a la primera lección de primer nivel formación. Vamos a por su primera lección, se llama un regalo que no puede desperdiciarse. Vamos a orar antes de empezar. Padre, en el nombre de Jesús te ruego que estés con nosotros. Te ruego que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, abra nuestros corazones. Te ruego que tu Espíritu Santo abra nuestros oídos para poder entender, para poder recibir tu palabra en esta hora. Señor, bendecimos a cada uno de mis hermanos que están fuera de nuestra ciudad, en esta República Mexicana, aún los que están en el extranjero, los bendecimos. En el nombre de Jesús, Padre, declaramos tu gloria, tu gracia sobre ellos. Señor, te pedimos que no nos dejes. Señor, tú que has empezado la buena obra en ellos, declaramos que la vas a terminar, como dice tu palabra, hasta que nos llames a tu presencia. Padre, gracias por estar con nosotros en este proceso, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La primera lección se llama un regalo que no puede desperdiciarse, y quiero leer unos de los versículos más hermosos del Nuevo Testamento. Es Juan 3:16 al 21, y dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo y aborrece la luz, no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Realmente, hermano, la salvación es un regalo que Dios nos ha dado. Y es de suma importancia que el nuevo creyente conozca este maravilloso regalo divino. Fue un regalo, fue un obsequio, fue algo que nos fue otorgado por gracia. ¿Qué es gracia? Un favor inmerecido. No lo merecíamos, pero nuestro Señor, en su gracia, su misericordia, en su favor, en su gran amor, en su bondad, nos ha dado salvación y vida eterna a través de Cristo Jesús nuestro Señor. Y cuando hablamos de salvación, ¿ser salvo de qué? Muchos se preguntarán. Juan 3:16 lo dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda. ¿En dónde? En el infierno, en el lago de fuego. No se pierda, mas tenga vida eterna. ¿En dónde? En el cielo. Entonces, cuando hablamos de salvación, la palabra salvación implica varias cosas. Implica la idea, por ejemplo, de liberación, de seguridad, de preservación y sanidad. La Biblia está llena de actos redentores a través de los cuales Dios ha salvado a la humanidad. Dios ha enviado a través de las diferentes etapas de la historia, ha proveído salvación a su pueblo. Por ejemplo, en la etapa de los tiempos de Noé, Dios en su gracia proveyó un arca para salvación. Entonces Dios mostró su amor
a través de la historia proveyendo salvación. La salvación se refiere a puede referirse a algo temporal, a una liberación física, como por ejemplo la liberación que tuvo Pablo cuando estaba encarcelado en Filipos. Dios lo liberó de la cárcel. Dios liberó al apóstol Pedro de la cárcel cuando estaba encarcelado. Entonces la salvación, cuando en la escritura viene la palabra salvación, puede hacer referencia a algo temporal, pero también hace referencia a una liberación espiritual, a una eterna liberación espiritual. El Señor nos ha salvado del infierno, nos ha salvado del lago de fuego, porque dice la escritura en Romanos capítulo 3 que por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios y nuestro destino era el lago de fuego. Pero gracias sean dadas a Dios que a través de Cristo Jesús Él nos ha salvado. ¿De qué somos salvados? Según la palabra de Dios, somos salvos de la ira de Dios, del juicio. Todos merecíamos recibir el juicio de Dios, merecíamos recibir castigo de Dios, pero nuestro Señor Jesucristo fue quien recibió ese castigo, el castigo de nuestros pecados. Dice Romanos 5:9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Cuál ira? La ira de Dios. Cuando Jesús estaba en Getsemaní, estaba orando, dice la escritura que él estaba en agonía. Dice la Nueva Traducción Viviente, dice esta versión, que se le partía el corazón de tristeza. Entonces les dice a sus discípulos, vengan conmigo y oren. Entonces él pidió ayuda, pidió oración, fue a orar y pidió compañía en momentos de tristeza profunda. Nuestro Señor Jesús experimentó tristeza profunda. Miren lo que él hizo, oró y pidió compañía. Dice la escritura que cuando él oraba decía, Padre, si es posible, no permite que pase de mí esta copa, permíteme no beber esta copa. ¿Cuál copa? Es la copa de la ira de Dios. Señor Jesús sabía que toda la ira de Dios tenía que ser descargada sobre una persona para que su ira fuera satisfacida, para que fuéramos perdonados, porque una ley espiritual es que dice que el alma que pecare, esa morirá. Todo pecado tenía que ser castigado, pero el Señor, no queriendo que nosotros pereciéramos a causa del juicio, Él se puso en nuestro lugar. Él fue el sustituto. Nosotros debimos de haber tomado esa copa de ira, debimos de haber sufrido por nuestros pecados. Y aunque ciertamente hemos vivido consecuencias de nuestros pecados, no sobre nuestras vidas no se ha descargado todo el peso de la ira de Dios, porque fue descargado hace 2000 años sobre nuestro Señor Jesucristo, sobre sus hombros, sobre su cabeza, sobre sus manos, sobre sus pies, sobre su costado. Fue traspasado todo el peso de la ira de Dios. Jesús lo sufrió. Él dijo, Padre, si es posible, no me permitas beber esta copa. ¿Cuál copa? La copa de la ira de Dios. Jesús sabía que iba a experimentar la ira del Padre, porque tenía que haber derramamiento de sangre para remisión de pecados, conforme las leyes espirituales habían sido escritas. En el Antiguo Testamento se había escrito que sin sangre no había remisión de pecados. Un cordero tenía que ser sacrificado, un cordero tenía que ser molido, tenía que ser asesinado para el perdón de los pecados en el Antiguo Testamento para Israel. Y ahora en la gracia, en el nuevo pacto, el cordero inmolado perfecto llamado Cristo Jesús tenía que morir. Él era el cordero perfecto. Él representaba ese cordero perfecto, ese cordero inocente que tenía que morir para el perdón de los pecados de otros. Nuestro amado Jesús fue el cordero inocente que murió en esa cruz por nuestros pecados. Gloria sea a Él,
porque si no hubiera sido por Él, nunca nuestros pecados habrían sido perdonados. ¿De qué somos salvos? De la ira y del juicio por el pecado. Nuestro pecado nos había separado y la consecuencia era la muerte. Pero el Señor, dice Juan 3:16, amó tanto al mundo que envió a su Hijo en nuestro lugar. Y eso se llama como un sustituto perfecto para el perdón de nuestros pecados. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Alabe a Dios ahí donde está, porque gracias a su sacrificio usted y yo somos perdonados. La condición del hombre en el momento de la creación: el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Fue creado bueno, dotado de inteligencia, de conciencia, de voluntad, y así pudiera tener dominio sobre todas las cosas vivientes en la tierra y ejercer su libre albedrío. Sin embargo, el hombre, usted recuerda que fue puesto en el huerto, fue puesto a una instrucción y una orden de Dios: del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás, dice el libro del Génesis. Dios había establecido su autoridad sobre la creación y había establecido un mandato al hombre: no comer de ese árbol, todo lo demás podrás comer. Pero usted sabe que hubo un enemigo que trabajó, la serpiente antigua, Satanás, el enemigo de nuestras almas, engañó a nuestros primeros padres, y nuestros primeros padres voluntariamente decidieron desobedecer a Dios. Y ahí sucedió algo: entró el pecado, no solo a ellos, entró pecado, y el pecado produce separación. El hombre cayó en una condición de pecado, y eso produjo separación para con Dios, y el pecado entró a la humanidad. Y la Biblia dice que así como el pecado entró en Adán, entró a toda la humanidad. El hombre cayó por voluntad propia, pues dice la Escritura que vio Eva y Adán que el fruto era bueno y tomó. Y cuando dice la Escritura tomó, habla de una acción voluntaria. Nadie lo obligó al hombre. El hombre, por decisión personal, tuvo una responsabilidad personal y tomó del fruto, y el hombre cayó. Y la caída del hombre en pecado trajo muerte espiritual. Entonces, de ahí todos los hombres que nacen son hombres que están muertos espiritualmente. La condición del hombre es una condición de maldad. Hay pecaminosidad en el corazón del hombre. De ahí el hombre es malo por naturaleza. Dice la Escritura que no hay uno bueno. En la vida podremos hallar gente moral, podremos hallar gente más buena que otra, entre comillas, pero realmente gente buena no hay. Todos somos pecadores. La condición, a raíz de que nuestros padres pecaron, esa raíz de pecado ingresó a todos los hombres. No hay hombre sobre la faz de la tierra que no haya sido engendrado en pecado. Somos pecadores porque somos seres humanos. No somos pecadores porque pecamos. Somos pecadores porque somos personas. El pecado entró en nuestra humanidad. Está el pecado. El hombre cayó, y a raíz de esa caída el hombre trajo maldición del pecado, angustia, enfermedad, tribulación, muerte sobre toda la familia humana, sobre todo ser viviente entró el pecado. Dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12 es lo que acabo de leer. ¿Se da cuenta? Todos pecaron, todos. No hay un solo hombre bueno, no hay un solo hombre justo. Todos tenemos muerte impresa a raíz del pecado original. Es decir, mi estado como ser humano es de muerte. Yo lo podría ser
Una analogía porque quizás habrá diferencias entre nosotros como seres humanos. Habrá algunos seres humanos que aparentan más bondad que otros, pero realmente la condición verdadera es que estamos en un estado de muerte. Estamos muertos. Podría ser esta analogía. Era imposible ser salvos. La salvación, lo voy a poner así para poderlo explicar, era algo así como cruzar a nado todo un mar, el mar Atlántico, ¿no? Cruzar a nado. Y quizás habrá algunos nadadores que llegan más lejos que otros. Quizás habrá algunos nadadores que logran nadar 1 kilómetro. Otros quizás logran nadar 2, 3, 15 kilómetros. Pero ninguno de los nadadores podrá cruzar el mar entero. La salvación era algo imposible para nosotros en nuestras fuerzas. Nos quedábamos cortos y aunque había unos mejores nadadores que otros, ninguno podría cumplir ese requisito para ser salvos. Entonces, nuestra condición era de muerte, según Romanos 5:12. Es algo así como 2 cadáveres. No importa si un cadáver acaba de morir y tiene algunos minutos de muerto, pero habrá otros cadáveres que tienen 1 semana, 1 año, 1 mes. Unos quizás su condición se ve diferente. Su condición quizás, el que ya tiene años, meses, es un cadáver que está putrefacto. Pero el cadáver que tiene unos minutos de haber muerto, usted lo puede ver y se ve tan normal. Se ve normal. Pero la realidad es que todos son cadáveres. Y esa es nuestra condición espiritual. Podrá haber gente que no se ve tan descompuesta que otros, como un cadáver que tiene muchos años. Podrá haber gente que tiene destellos de bondad, destellos de buenas obras en su vida. Pero la verdadera condición de nuestras vidas es que hay muerte en nosotros. Todos somos pecadores, todos. Solo que hay pecadores, podríamos decirlo así, bien educados, y hay pecadores mal educados, pero de que todos somos pecadores, dice la Escritura, por cuanto todos pecaron, han sido destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores, y como hay pecado, en todos nosotros hay muerte. Desde el momento que nacimos hay un sello, hay una sentencia de muerte en nuestra vida. Lo que nos hace pecadores no es pecar. Lo que nos hace ser pecadores es nuestra condición de hombres, nuestra humanidad. Todo el hombre que nace, por cuanto es pecador, por cuanto el pecado entra en él, aún sin haber pecado, necesita salvación. Todo hombre sobre la tierra necesita ser salvo. La caída del hombre trajo maldición de pecado, angustia, enfermedad, tribulación y muerte. Todos, dice Romanos 1:25, hemos pecado, todos. No hay uno solo. Y aunque habrá gente más buena que otra, todos hemos pecado. Dice Romanos 1:25. Dice así la palabra del Señor. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, los hombres, está hablando de la condición de la humanidad, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por todos los siglos. Amén. Dice aquí otro versículo, que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:10 dice, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, quien busque a Dios. Todos, dice todos, y eso te incluye a ti y a mí, se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Eso nos pone a todos en la misma condición de pecado. Muchos dirán, yo soy bueno, pero la Escritura dice todo lo contrario. Dice la Escritura que no hay un solo hombre bueno. Todos, dice la Escritura, a una se desviaron. Todos se descarriaron. Muchos se creen buenos, pero realmente
nuestra bondad no es suficiente para cruzar, les hacía la analogía, todo ese mar Atlántico. No importa qué tan buenos nadadores seamos, nuestra bondad no llena el requisito para la salvación. No importa que también parezcamos delante de la sociedad, hay una condición de pecado en nuestro corazón. Y realmente, si somos honestos, ¿quién de nosotros no ha pecado? Todos hemos pecado. Lo que nos salva no es la moralidad, sino tener un Salvador. Ahora, veamos la obra de salvación de nuestro Señor. La salvación proviene de Dios y no proviene del hombre. No hay forma por la cual el hombre pueda salvarse. No hay manera en que el hombre, por sus propios medios, por sus propios esfuerzos, pueda alcanzar salvación. No hay manera. Dice Lucas 3:6, y verá toda carne la salvación de Dios. Es decir, el Señor es el que produce la salvación. La salvación viene del Señor. ¿Sabe que el único medio para alcanzar salvación es a través de Cristo Jesús? El hombre no puede alcanzarlo a través de su esfuerzo, a través de una vida de buenas obras, a través de una vida de bondad, sino solo podemos alcanzar la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero la salvación viene de Él, y para alcanzar la salvación necesitamos arrepentirnos. Ahora, ¿qué cree? Aún el arrepentimiento, ¿sabe que es una decisión que Dios pone en el hombre? Impresionante. En Él nacen todas las cosas. Dice el libro de los Hechos 11:18. Cuando está hablando el apóstol Pedro de cómo el evangelio ha llegado a los gentiles. Está hablando el apóstol Pedro de cómo compartió el evangelio a los gentiles, a Cornelio, a esta gente extranjera. Los gentiles eran los extranjeros, eran los que no eran judíos. Y Pedro está hablando con los hermanos de Jerusalén, y los hermanos de Jerusalén, dice la escritura así, Hechos 11:18, entonces oídas estas cosas, los hermanos de Jerusalén callaron, glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¡Ja! Tremendo. De manera que también a los extranjeros les ha dado Dios arrepentimiento. ¡Qué tremendo! El arrepentimiento proviene de Dios. Es por eso que oramos por nuestros familiares. Es por eso que oramos por nuestros hijos, por nuestros padres, por aquellos que no se han arrepentido. Y oramos a Dios y les decimos, Dios, concede arrepentimiento. Concede arrepentimiento a mi padre. Concede arrepentimiento. Permíteles conocerte. Tremendo, aún nace de Dios. Es decir, la salvación viene de Dios, no nació en mí, nació en Dios. Solo a través de nuestro Señor Jesús podemos encontrar salvación. El hombre no puede salvarse a sí mismo. El hombre no puede salvarse a sí mismo a través de un comportamiento moral, a través de hacer buenas obras, etcétera, etcétera. Dice 1 Timoteo 2:5, dice así. 1 Timoteo 2:4. El Señor quiere que todos los hombres sean salvos. Vea el deseo de Dios. Estamos 1 Timoteo 2:4. El Señor quiere que todos los hombres sean salvos. Vea el deseo de Dios. Y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios. Escuche, no hay muchos dioses. Un solo Dios. Uno solo. Y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, un solo mediador. Hay una manera de llegar a Dios. Hay una forma de llegar a Dios, de ser salvos. Jesucristo, dice la Escritura. Jesucristo, hombre. El Señor Jesucristo en una ocasión llegó a decir, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida.
Y nadie podrá llegar al Padre, es decir, ser salvos, tener vida eterna, si no es a través de mí. ¿Se da cuenta cuál es el camino a la salvación? Jesús. Jesús es el único camino. Muchos dicen que es el mismo Dios y no importa la manera, todas las religiones llevan a Jesús. No es así. No es así. En el mundo existen muchas religiones. ¿Cuál es la diferencia? Miren, yo solo le diré que existen dos, nada más. Dos religiones. Yo le puedo hacer una pregunta: ¿cuántas religiones hay en el mundo? Usted dirá: muchas, son muchísimas, incontables. Y usted, bueno, conoce algunas. Pero yo solo le diré que solo hay dos religiones, nada más, no hay más. Uno, las religiones que le dicen que usted encontrará salvación y vida eterna a través de un esfuerzo humano, a través de esforzarse, siendo una persona buena, siendo una persona que haga buenas obras. Y entonces todas las religiones pondrán sus requisitos para alcanzar ese estado de inmortalidad, dicen ellos, esa salvación, ese estado eterno, ese estado de luz, llaman muchas religiones, ¿no? Entonces muchos le dirán: la forma es siendo una persona buena, esforzándose. Entonces, el enfoque de la mayoría de esas religiones es: para alcanzar, tú tienes que hacer. Entonces, todas las religiones entran allí, todas, las que usted conozca: catolicismo, budismo, islamismo, testigos de Jehová, mormones, todas las religiones le exhortan a hacer obras para usted alcanzar vida eterna. Pero la religión de la Biblia dice todo lo contrario. La religión de la Biblia dice: tú no puedes ser salvo. Imposible. Tú no puedes hacerlo. No hay nada que tú puedas hacer para ser salvo. Pero Dios proveyó el medio, su Hijo Jesús, y Él envió a la tierra, y Él pagó el precio por ti, murió por ti. El castigo que tenía que ser sobre ti, Él lo pagó. Tú no tienes que hacer nada. Él lo hizo. Pon tu fe en Él, cree en Él y por la fe serás salvo. Esa es la religión de la Biblia. Esa es la salvación de la Biblia. Todas las religiones te dicen: tú puedes salvarte, pero tienes que ser bueno, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que esforzarte, tienes que portarte bien, tienes que cumplir estas reglas, tienes que cumplir estas normas, tienes que cumplir esto, tienes que cumplir aquello. Pero la religión de la Biblia dice lo siguiente: tú no puedes ser salvo, jamás lo lograrás, por tus propios medios no puedes limpiarte a ti mismo. El pecado, tu vida es una condición de pecado. Pero hay un medio, y ese medio se llama Jesús. Si tú le recibes, si tú le aceptas por la fe, Él te hará salvo, limpiará tu vida, limpiará tus pecados y tendrás vida eterna en Él. Aleluya. Esa es la religión de la Biblia. Solo existen dos. La religión que te dice: no puedes salvarte, pero Él ha proveído el medio. Recíbelo por la fe. Aleluya. Esa es la salvación. Tú no puedes. La salvación es solo a través de Cristo Jesús. Solo a través de Cristo. Como Él bien dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Él es el medio. No hay una religión que te pueda salvar. No es una religión la que te salva, es Jesús. Jesucristo. Dice Hechos 4, versículo 12: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Aleluya. En ningún otro hay salvación. Solo logramos encontrar salvación a través de Cristo Jesús, nuestro Señor. Él es el único Salvador. Bien dijo el ángel cuando se apareció a María, madre de Jesús. Cuando se apareció y antes de que concibiera por el poder del Espíritu Santo, le dijo: pondrá su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo. Él iba a ser salvador de su pueblo. Su nombre Jesús habla de su obra de salvación. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, dice Lucas 19:10.
Él vino a dar su vida en rescate por muchos. Él es la propiciación por nuestros pecados y por los pecados del mundo. A través de Él recibimos nuestra redención. Recibimos perdón, fuimos redimidos, fuimos comprados por precio de sangre por nuestro Señor Jesucristo. Esa es la obra redentora de Cristo Jesús. La palabra redención se refiere a la provisión total de salvación, la cual hizo Dios para el pecador a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Él nos redimió, Él pagó el precio por nuestros pecados. Cristo fue como un cordero ofrecido, como una ofrenda por el pecado. Les decía yo hace un momento que en el Antiguo Testamento Dios había establecido una forma, una ley, una manera para que el hombre recibiera perdón o remisión de pecados. Los pecados eran cubiertos, mas no eran borrados en totalidad, eran cubiertos. Y la forma era a través de ofrecer un sacrificio y derramando sangre. En la antigüedad había un día muy especial en las fiestas de Israel. Israel tenía varias fiestas y uno de ellos era el día de la expiación. El día de la expiación era una fiesta nacional donde se imploraba el perdón de Dios por los pecados. Era un día donde el sacerdote entraba al tabernáculo de Dios para ofrecer sacrificio y obtener el perdón de los pecados. Los judíos lo siguen festejando hoy, es el día del Yom Kippur, así le llaman ellos, el día de la expiación. Y el libro de Levítico capítulo 16 ilustra lo que se hacían dos sacrificios. El primer sacrificio era por el pecado, la sangre de un becerro era decapitado y era traído al lugar santísimo y rociado sobre la silla o sobre el propiciatorio. Era la tapa que cubría el mueble llamado el arca del pacto. El arca era un mueble tipo rectangular, era el mueble donde habitaba la presencia de Dios, pero tenía una tapa. Ese mueble tenía una tapa y esa tapa se llamaba el propiciatorio. Dice la escritura que ellos derramaban la sangre en ese lugar, en el lugar santísimo, sobre la tapa del arca del pacto, para cubrir el pecado. Esto señala hacia Jesús, cuando Él derramaría su sangre y la presentaría ante Dios para apagar la ira santa de Él contra el pecado y pagar el precio de justicia para perdón de los pecadores. Mire, eso fue lo que hizo el Señor hace 2000 años. Él fue el Cordero Pascual, el Cordero perfecto, sin mancha, sin pecado, porque nuestro Señor no pecó. Él derramó su sangre la esparció ante la presencia de Dios para el perdón. Pero había un segundo sacrificio, el carnero. El sumo sacerdote en el día de la expiación pondría sus manos sobre el carnero y confesaría los pecados del pueblo sobre el carnero. Luego lo soltaría en el desierto, donde nadie lo podría ver. Esto muestra que cuando Jesús remueve nuestros pecados, jamás serán recordados. Es algo increíble, amados, porque en el segundo sacrificio que se hacía, el sacerdote ponía las manos sobre el carnero y comenzaba a orar. Todos los pecados del pueblo los declaraba al ponerle las manos en la cabeza al carnero. Y después de eso había como una, podríamos decirlo de forma figurativa, una transmisión. Todos los pecados eran puestos sobre ese carnero y el carnero era soltado al desierto donde él se perdía. Era un simbolismo de que esos pecados serían soltados, desechados. Ese carnero representaba cómo Dios soltó nuestros pecados y se olvidó totalmente de ellos. Así como el carnero se perdía en el desierto y era olvidado, ese carnero representaba lo que el Señor haría en nuestras vidas. Él ciertamente nos perdonó cuando Jesús
derramó su sangre por nosotros, fuimos perdonados, pero no solo eso, sino que nuestros pecados fueron olvidados totalmente, de tal manera que Él no nos recuerda nuestros pecados. Él no tiene una lista donde nos recuerda lo que hicimos en el pasado, no, Él se olvidó. Y es algo impresionante, todos nuestros pecados han sido perdonados y no solo eso, han sido olvidados por Dios. Dios no nos los recuerda más y es algo muy interesante, porque el perdón verdadero implica olvidar o soltar y no recordar los pecados. Qué importante que cuando tú y yo perdonamos, no estar recordando lo que nos hicieron, porque el Señor nunca nos recuerda nuestros pecados, pero demos gloria a Dios porque Él se olvidó de ellos y no nos los ha recordado. Entonces, si tú en ciertas ocasiones vienen los pecados que has hecho en el pasado, vienen a tu mente y te sientes mal, pero tú has venido a los pies de nuestro Señor Jesucristo, tú tienes que recordar que todos tus pecados han sido borrados y el Señor los ha olvidado. No viene de Dios cuando tú recuerdas pecados pasados. Eso viene de Satanás. Eso se llama condenación. El diablo quiere recordarte lo que hiciste en el pasado para que te sientas mal, para deprimirte. Eso viene de Satanás. El Señor no recuerda las faltas pasadas. El Señor no recuerda las faltas pasadas. Así es que si vienen recuerdos de lo que hiciste en el pasado y te sientes mal, es muy importante que recuerdes que esto no proviene de Dios, pues Dios ha olvidado nuestros pecados. Como el sacrificio del carnero fue soltado en el desierto para que fuera olvidado y se perdiera el carnero, eso fue una analogía de cómo Dios haría con nosotros, de cómo Él se olvidaría de nuestros pecados. Dice Hebreos 8:12, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Aleluya. Nunca más me acordaré de sus pecados. Nunca más. Oh, gloria a Dios. Qué tremendo. Dios no se acuerda. Y si Dios no se acuerda, tú no tienes por qué acordarte. Si Dios no se acuerda, el diablo no tiene por qué recordarte. No tienes que sentirte mal ahora, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, dice la Escritura, todas son hechas nuevas. Y dice el libro de los Romanos, no hay condenación para el que ahora está en Cristo Jesús. Gloria sea nuestro Señor. No hay condenación ahora en tu vida, porque el Señor Jesús te ha perdonado. Gloria a nuestro Señor por eso. No solo Él te perdonó, sino Él te libró de la culpa, porque el pecado nos hacía sentir culpables ante Dios, ante la gente, pero Él nos ha librado. Alabado sea Dios. Glorifica a Dios ahí donde estás y bendice su nombre. Si puedes, levanta tus manos y exáltalo y dile: gracias, Padre, por no solo perdonar mis pecados, sino limpiarme de toda culpa. Ahora, amados, ¿cómo debemos de responder al sacrificio de Cristo? ¿Cómo debemos de responder a este sacrificio? Bueno, primero, la salvación es obtenida por gracia y no por obras. Por gracia y no por obras. Bien lo dice Efesios 2. O sea, el libro de Efesios 2, versículo 5 al 8. Efesios 2, 5 al 8. Dice así. Efesios 2, 5 al 8. Cheque. Aún estando nosotros muertos en pecados. ¿Cómo estábamos? Muertos. Es decir, no había vida en nosotros. Éramos cadáveres. No importa, había unos más muertos que otros, lo que les decía hace un momento, pero todos estábamos muertos. No teníamos posibilidad de vida. Estando muertos, dice Efesios 2, 5. Le leo desde el 4, porque está precioso. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos dio vida. Por gracia sois salvos. Cheque. ¿Somos salvos por qué? Por gracia.
Versículo 6. Y juntamente con él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Cheque, somos salvos por la fe, pero aún la fe no es de vosotros, dice la Escritura, pues es don de Dios. ¡Ja! ¿Sabes qué? Aún la fe que nació en nosotros para responder a la salvación fue un don, regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios. La fe es un regalo de Dios. No por obras. Cheque, versículo 9, Efesios 2:9. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Cheque, no por obras, para que nadie se gloríe, no por obras. Es decir, la salvación no fue por las obras, porque si hubiera sido por las obras, podríamos enorgullecernos y decir, yo soy salvo porque fui bueno, yo soy salvo porque me esforcé, yo soy salvo, pero no es la realidad, hermanos, porque ya vimos que no hay ni siquiera solo uno, dice el libro de Romanos. Todos estábamos muertos, pero estando muertos Él nos resucitó. El muerto no puede resucitarse a sí mismo. El Señor, con su gran amor con que nos amó, nos levantó de los muertos. Y así como levantó a Cristo Jesús de la muerte, su espíritu, nos levantó a nosotros, nos dio vida cuando Él entró a nuestro corazón, nos rescató, nos salvó. No estamos en la capacidad de salvarnos nosotros mismos por nuestras buenas obras, como es enseñado en la palabra de Dios y como muchos por error lo han creído, que la salvación se puede conseguir por buenas obras, por buen comportamiento, por una buena moral. Es totalmente basado en la gracia. Ahora, el ejemplo más grande de gracia para salvación es el ladrón, uno de los ladrones que estaba en la cruz. Uno de los ladrones que estaba en la cruz. Dice la Escritura en el libro de Mateo que mientras nuestro Señor Jesucristo estaba en esos momentos tan difíciles, sufriendo por nuestros pecados, estaba siendo escupido, estaba siendo abofeteado, le estaba siendo latigueado, todos se burlaban de él, todos. Se burló de él Pilato, se burlaron de él los soldados romanos. Dice una versión, la Nueva Traducción Viviente, se cansaron de burlarse de él. Lo golpearon los sacerdotes, la gente se burlaba de él, todos los que pasaban, ya cuando estaba colgado en la cruz, se burlaban. Los dos ladrones se burlaban, los dos. Dice la Escritura en Mateo 27:44, dice lo siguiente. Mateo 27:44 dice así: lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Dice la Escritura que Jesús estaba en la cruz y había un ladrón a su derecha y había un ladrón a su izquierda, y los dos que estaban crucificados con él se burlaban de él. Todo el mundo se burlaba de él. Los soldados romanos. Él fue un varón que experimentó el rechazo. Fue un hombre, nuestro Señor Jesucristo, que experimentó el rechazo, experimentó el sufrimiento, experimentó el dolor, experimentó la separación aún del Padre, experimentó soledad en esa cruz, experimentó toda la carga de nuestros pecados, experimentó la enfermedad. Pero dice Lucas 23:32, dice así, hablando de estos ladrones: llevaban también, Lucas 23:32, con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, diciendo: si tú eres rey de los judíos, sálvate a ti mismo.
Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: Este es el Rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, escuche, diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, cheque, le reprendió, diciendo: ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Wow! ¡Wow! Increíble. ¡Ja! Increíble. Increíble. Leímos Mateo 27:44, que dice que los dos hombres se burlaban de él al principio, pero algo sucedió en esa cruz. Mientras nuestro maestro, nuestro Salvador estaba en el centro, uno de esos ladrones se comenzó a dar cuenta que ese judío no era simplemente un hombre, que ese Galileo no era un hombre común. Pues conforme pasaron las horas, se dio cuenta que él clamaba a su Padre, se dio cuenta que él había perdonado. Nunca se había escuchado que un ladrón, que un moribundo crucificado estuviera perdonando en su lecho de cruz. Siempre se había escuchado maldecir a los demás, pero este ladrón, aunque había empezado a burlarse del maestro, conforme pasaron los minutos se dio cuenta que ese Galileo, que ese judío no era un hombre común. Se dio cuenta que él tenía un reino, por eso le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Se dio cuenta que era un rey. Se dio cuenta que no era un rey de este mundo. Se dio cuenta que él podía salvarlo y que él tenía un reino. ¡Ja! ¿Cómo se dio cuenta? ¿Cómo? Eso fue gracia. Hubo gracia en la cruz. Hubo gracia en la cruz. Y él reconoce su condición cuando habla con el otro pecador y dice: déjalo. Tú y yo estamos aquí porque estamos pagando por lo que hemos hecho. Merecemos morir así. Él reconoció su condición de pecado. Él reconoció su condición como ser humano. Reconoció el castigo, que merecía el castigo. Pero dice: ese hombre no le ha hecho mal a nadie. Le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Era un ladrón. Toda su vida había sido un ladrón. No había nada bueno que hubiera hecho. Pero el Señor le dijo: hoy estarás conmigo en el reino. ¡Wow! ¿Qué hizo? Pregunto, ¿qué hizo el ladrón para ser salvo? Nada. Nada. Solo confesó quién era Jesús. Era un rey, era un salvador. Confesó, él no hizo nada. Eso se llama gracia. 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 ¡Ja! Y fue escrito eso para todas las generaciones, que supieran que la salvación se obtiene por gracia. Algunos dicen en broma, en tono de broma de este ladrón, dicen: fue tan buen ladrón que se robó el cielo. Es decir, el primer hombre que entró al cielo fue un ladrón. Oh, gloria sea al Señor, porque Él no vino a salvar a los justos, Él vino a salvar a los pecadores. Él vino a salvar a los pecadores. Los justos no tienen necesidad, creen que no necesitan ser salvos. Pero Él vino a los que reconocen su condición, reconocen su necesidad, reconocen su pecado y se humillan e imploran por la salvación. Esto me recuerda a una parábola en Lucas 16, 18. Está hablando Jesús. Está hablando de dos hombres. Lucas 16, está hablando el Señor de dos hombres que fueron al templo. Y dice el Señor: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era un fariseo, un maestro de la ley, y oraba con mucho orgullo y decía: Señor, fariseo, Señor, doy gracias que yo soy un hombre justo. Yo diezmo, yo oro, yo cumplo los mandamientos de la ley. Pero volteé a ver a un publicano. Los publicanos eran los recaudadores de impuestos de los judíos en aquellos tiempos. Eran la escoria, eran lacra, eran ladrones, eran rateros,
eran la escoria de la sociedad, eran aborrecidos por todos los judíos. Pero en el templo estaban los dos. Entonces el sacerdote dice: doy gracias, Dios, que yo soy justo, yo diezmo, oro, cumplo los mandamientos. Y voltea a ver al publicano y dice: doy gracias que no soy como este publicano. Y dice Jesús: pero el publicano estaba también en el templo, y él eleva su rostro al cielo y se daba golpes en el pecho y le dice: ten misericordia. Está orando y dice a Dios: ten misericordia de mí, que soy un pecador. Y Jesús pregunta: ¿quién de los dos salió del templo justificado, salvo? ¿Quién de los dos? Respondieron los discípulos correctamente y dijeron: el segundo. ¿Por qué? Porque es salvo aquel que viene a Cristo reconociendo su condición, no importa qué tan bueno ha sido. El día que yo fui salvo fue el día que reconocí que necesitaba un Salvador. No importa que usted sea bueno, no importa que usted no le haya hecho mal a nadie, no importa qué tan justo, qué tan recto, qué tan buen padre, qué tan buen hijo ha sido usted. Usted necesita un Salvador. No importa que no fume, que no tome, que no haya matado a nadie. Todos hemos pecado, necesitamos un Salvador. Un Salvador. Somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por gracia. Eso fue lo que Martín Lutero hace 500 años, que por cierto ahora se cumplen 500 años de la Reforma Protestante. Fue un tiempo glorioso porque la iglesia estaba hundida en el oscurantismo. Fueron épocas oscuras para la iglesia, donde la iglesia vendía la salvación por indulgencias. Si tú querías ser salvo, tenías que pagar cierta cantidad de dinero. Si querías, y aún todavía la gente cree en las indulgencias, cuando eso no está en la Biblia. Si tú querías que tu familiar saliera del purgatorio, lo cual tampoco está en la Biblia, tenías que dar cierta cantidad de dinero para que lo pudieran sacar. Las indulgencias. Pero este monje alemán llamado Martín Lutero, hace 500 años, en el año 1500, él entendió por revelación del Espíritu Santo que la salvación no era por obras, por revelación de las Escrituras. Al ir a las Escrituras, ardía en su corazón este pensamiento y esta ley espiritual, la salvación por gracia. Y hace 500 años Martín Lutero inició esta nueva reforma, esta época de reforma. Y debido a lo que este hombre sostuvo con mucho carácter, la iglesia resurgió de las cenizas nuevamente, se levantó y un gran movimiento de reforma. Ahora, la salvación es por la fe. Ya vimos que es por gracia, no por obras. Dios nos la ha otorgado. También es por la fe. ¿Cómo respondo a la salvación? Por la fe. Por la fe. ¿Cómo respondo a la salvación? Se necesita fe. Se necesita creer que tú no has hecho nada. Se necesita creer que tú no has hecho nada. Que el que lo hizo todo fue Él. Eso es fe. Se necesita depositar toda tu confianza en Él. Leíamos el primer versículo empezando esta lección, que dice: para que todo aquel, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y dice: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El secreto es creer. Tienes que creer que Él es el Salvador, que tú no has hecho nada, y se necesita fe para creer que no tienes que hacer nada para ser salvo. Es la verdad. Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero dice: el que no cree ya ha sido condenado. Dice el versículo 36 de Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene la vida. Tiene vida eterna. Todo es fe. Es por fe. Ahora, la fe que salva presupone un arrepentimiento genuino. Un arrepentimiento genuino que es seguido de obediencia. ¿Qué es arrepentimiento? Es darle la espalda totalmente al pecado e ir en la dirección opuesta en la cual iba mi vida.
darle la espalda, abandonar el pecado. Eso es arrepentimiento genuino y es seguido de obediencia. Dice Marcos 1:15, arrepentíos y creed en el evangelio, creed. Dice Romanos 1:5, que la obediencia es por la fe. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros, dice Hechos 2:38. Ahora, cuando uno es salvo por la fe, un cambio en mi vida comienza a suceder. Un cambio en mi vida comienza a suceder. Cuando yo soy salvo por la fe, inicia un proceso de transformación. Pero sin salvación, querer cambiar los hábitos externos es solamente un cambio moral, es moralidad. Y el moralista no es salvo. Hay gente muy moral, muy bien educada, muy respetuosa de las reglas, las leyes, pero eso no salva a nadie. La moral es solo un cambio exterior, pero el Señor vino a cambiar primero nuestro interior, porque si cambia nuestro interior, lo de afuera puede empezar a cambiar. Entonces comienza un cambio. Ahora, somos salvos por la fe, y quiero terminar con este versículo. Estaba leyendo hace unos momentos Efesios 2, capítulo 5, que leíamos que somos salvos por gracia y no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, para que nadie se gloríe. Dice el Efesios 2:9, y el 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cheque, no somos salvos por las obras, pero una vez que Dios nos ha salvado, en la vida de un creyente se empieza a notar ese cambio a través de las obras. No somos salvos por obras, las obras no salvan a nadie, pero un creyente que ha sido salvo se le observa, se le nota, se le ve, porque lleva una vida de obediencia y una vida de buenas obras. La vida empieza a cambiar. Es que eso es primero la salvación y luego vienen las obras. Así es que, amados, alabemos al Señor. Alabemos al Señor. Se nota la salvación. Se nota la salvación porque la persona comienza a vivir una vida diferente. El Espíritu Santo entra en su corazón y empieza a producir una transformación en su vida y en su interior. La salvación, un regalo que no puede desperdiciarse, un regalo por gracia, algo que no merecíamos obtener, pero Él en su infinito amor y en su infinita misericordia nos ha dado y nos ha regalado. Amados hermanos, amados amigos, donde quiera que nos estén escuchando, el Señor produjo en nuestro corazón esa respuesta y hemos respondido a Él por la gracia. Alabemos a Dios, alabemos a nuestro Señor, porque somos salvos por Él. Nosotros no nos salvamos a nosotros mismos. Él nos salvó. Alabado sea el Señor. Tomemos un minuto para dar gracias por esa salvación tan grande, por ese regalo al cual hemos respondido por la fe, creyendo solamente. Padre, gracias te damos por esa salvación tan grande que nos has otorgado a través de tu Hijo Jesús. Gracias te damos porque cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, tú nos diste vida a través de tu Hijo Jesús. Hoy entiendo que tú eres el único a través de quien yo puedo ser salvo. Te he recibido en mi corazón, te abro mi corazón, entra en él y te agradezco, Señor. Te agradezco no solo por haberme salvado y limpiado, sino porque te has olvidado de todos mis pecados. Te doy muchas gracias, Padre. Te agradezco porque hoy tengo vida eterna. Ayúdame ahora, Señor, que he sido salvo, a caminar en las buenas obras, las cuales tú has preparado de antemano para los que te aman. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén y amén.